Bien, entonces en este video vamos a continuar con el cálculo de las medidas descriptivas, pero nos vamos a concentrar en esta clase, como habíamos indicado ya anteriormente, en el cálculo del coeficiente de asimetría. Para eso, nosotros hemos estado calculando o trabajando con una base de datos, ¿no? Con una base de datos que está relacionado, si nos recordamos, al número de flores por planta, ¿no? Bueno, hemos calculado aquí varios aspectos, ¿no? La media aritmética, la mediana, la varianza, desviación estándar, error estándar. Bueno, y hemos calculado la última clase lo que son los cuartiles, lo que son los deciles, unas aproximaciones a la asignación de probabilidades de ocurrencia. Y entonces, hoy día nos vamos a concentrar, ¿no? Nos vamos a concentrar en las medidas, ¿no? Que sería el cuarto grupo de medidas, las medidas de forma, ¿no? Entonces aquí vamos a colocar, entonces serían las medidas de forma. Podemos llamar también medidas de forma de la curva de distribución. De la curva de distribución. Entonces, eso es lo que vamos a ver. Y aquí hemos indicado que inicialmente vamos a calcular el coeficiente de asimetría, ¿no? El coeficiente de asimetría, eso es lo que tenemos entonces acá. Vamos a calcular primeramente el coeficiente de asimetría. Bien, entonces esto vamos a colocar acá. Bien, entonces vamos a calcular primeramente el coeficiente de asimetría. Bien, para esto hemos dicho que nosotros tenemos que calcular inicialmente los momentos. Entonces acá vamos a hacer cálculo de los momentos. Cálculo de los momentos. Bien, entonces, cuando nosotros calculamos los momentos, vamos a tener acá segundo momento, el segundo momento, que lo vamos a denotar como m sub 2, ¿no? Entonces, ese va a ser el segundo momento. Bueno, aquí hay un error. Segundo momento, ¿no? Y entonces vamos a tener la siguiente formulita. Entonces vamos a insertar una fórmula. Y entonces decimos el segundo momento, acá, el segundo momento va a ser igual, hemos dicho nosotros que el segundo momento va a ser igual, ¿no? Entonces, acá vamos a tener a la sumatoria, aquí, la sumatoria, hemos dicho desde I igual a 1 hasta acá, que sería el número de clases. Y esto va a ser, entonces, acá vamos a tener multiplicado por, y aquí vamos a tener entonces la frecuencia absoluta, que sería, lo vamos a denotar como F sub I, la frecuencia absoluta, y luego multiplicado, ¿no? Entonces, bueno, antes de acá tenemos que, esto tiene que ser, vamos a ver acá. Bien, esto tiene que ser elevado primeramente acá. Ahí. Ahora sí vamos a tener entonces cada uno de los valores que toma la variable aleatoria, x sub i, menos su media aritmética que tenemos acá. Y eso tiene que estar todo eso elevado al cuadrado. Entonces acá vamos a tener la media, cada uno de los valores x sub i, que en este caso son las marcas de clase, y todo eso es dividido entre n, ¿no? Entre n. Y entonces este es el segundo momento de una distribución. El segundo momento de una distribución es cuando nosotros elevamos al cuadrado las desviaciones de cada uno de los valores con respecto a la media aritmética, que es lo que tenemos en realidad en esta fórmula, ¿no? Entonces acá vamos a llevar, sería la formulita del segundo momento de una distribución. Entonces el segundo momento de una distribución es la sumatoria del producto
de las frecuencias absolutas de cada una de las clases por el cuadrado de las desviaciones. Las desviaciones son x sub i menos la media aritmética, lo que está dentro del paréntesis, y eso dividido entre n, ¿no? Entonces, nosotros acá tenemos, ¿no? Vamos a ver si tenemos en nuestra tabla de frecuencias calculado eso. Entonces, vamos a tener acá, aquí vamos a ir a ver si tenemos calculado acá, ¿no? Entonces, esta es la desviación, no nos olvidemos, la desviación. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, frecuencia absoluta por la desviación elevado al cuadrado. Entonces, este es el numerador del segundo momento y el denominador va a ser, ¿no?, la sumatoria de las frecuencias absolutas, que es 50 o que es igual al valor de n, ¿no? Entonces, acá nosotros vamos a ir a calcular justamente esta medida de forma, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar y vamos a insertar y vamos a calcular entonces la medida de forma. Entonces, vamos a tener m sub 2, ¿no? Entonces, acá vamos a tener m sub 2 y vamos a llevar, ¿dónde vamos a hacer el cálculo? Acá. Bien. Entonces, m sub 2 va a ser igual a la sumatoria, dice, lo que está en el numerador. Entonces, sumatoria del producto de frecuencia. Vamos a ver primeramente en nuestra tabla de frecuencias. Acá tenemos, bien, ahí justamente, frecuencia absoluta por el cuadrado de la desviación, ¿no? Entonces, acá tenemos, y eso tiene que ser su sumatoria es 302, entonces, 0.02, eso dividido, dice, entre n. ¿Y n cuánto vale? N vale justamente la sumatoria de todas las frecuencias absolutas, y eso sería 50. Entonces, este sería el segundo momento de nuestra distribución. Entonces, eso lo podemos llevar, por ejemplo, simplemente con 2 decimales, ¿no? Con 2 decimales aceptamos, y entonces ese sería nuestro segundo momento, ¿no? Ahora, vamos a ver que este segundo momento, entonces, también aquí está relacionado entonces con la varianza poblacional. Entonces, acá vamos a insertar, acá, vamos a insertar, a ver, las formas, vamos a insertar, a ver dónde está, bien, aquí, vamos a insertar esto. Entonces, esto está relacionado, hemos dicho, con lo que es la varianza poblacional, ¿no? Entonces, el segundo momento es la misma formulita de la varianza poblacional, ¿no? Bien, ahora nos vamos a ir al segundo momento, entonces, al tercer momento. Entonces, vamos a colocar tercer momento, ¿no? Entonces, ese tercer momento lo vamos a denotar como m sub 3, ¿no? El tercer momento. Y ahora vamos a hacer la formulita. Entonces, acá vamos a copiar y vamos a pegar y vamos a decir ahora que el tercer momento va a ser igual, en vez de que esté el cuadrado, ¿no?, de las desviaciones, va a ser el cubo de las desviaciones. El cubo de las desviaciones. Entonces, esta va a ser la formulita del tercer momento, ¿no? Aquí tenemos ahí el tercer momento. Entonces, aquí tiene que ser la desviación elevado al cubo, y eso multiplicado por la frecuencia absoluta. Entonces, vamos a ver si eso lo tenemos acá en nuestra tabla de frecuencias. En nuestra tabla de frecuencias tenemos la desviación elevado al cuadrado, y no tenemos la desviación elevado al cubo. Entonces, acá tenemos que tener desviación, ¿no? La desviación elevado, ¿no?, elevado al cubo, ¿no? Entonces, acá lo elevamos al cubo, que vamos a tener entonces una nueva columna donde vamos a tener justamente la desviación elevado al cubo. Entonces, acá vamos a colocar todos los bordes, ¿está bien? Entonces, ahora colocamos la desviación elevado al cubo. Esto va a ser igual. Entonces, tenemos acá, esta es nuestra desviación, ¿no? Esa es nuestra desviación. Ahora vamos a elevar, eso hemos dicho, que eso vamos a elevar al cubo. Entonces, elevado a 3, ¿no? Entonces, bien. Entonces, acá tenemos, y elevado a 3, lo vamos a dar simplemente
con 2 decimales. Bien. Y ahora lo vamos a bajar para todas las clases. Ahí. Bien, entonces tenemos ahí los valores de la desviación elevado al cubo, ¿no? Ahora, tenemos que tener según la formulita, ¿no? Vamos a tener entonces, según la formulita, vamos a tener entonces, acá, vamos a tener ahora frecuencia absoluta, ¿no? Que sería, en este caso, f sub i, multiplicado por la desviación elevado al cubo, ¿no? Entonces, acá vamos a tener eso ahí. Vamos a denotar y entonces vamos a tener ahora frecuencia absoluta. Esto va a ser igual. Frecuencia absoluta de la primera clase, ¿dónde está? Ahí tenemos. Esta es su frecuencia absoluta. Ahora, acá tenemos que multiplicar por la desviación elevado al cubo. ¿Y dónde está ese valor? Ese valor está acá, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener y nuevamente le vamos a colocar con 2 decimales simplemente y eso vamos bajando acá. Bien, ahí ya tenemos entonces el producto de frecuencia absoluta por el cubo de la desviación. Y ahora vamos a sacar la sumatoria de esto, ¿no? Entonces vamos a fórmulas, autosuma. Bien, y ahora entonces vamos a tener una suma que nos va a dar el valor de 240.01, que sería el denominador del tercer momento. Entonces vamos a ir acá a nuestra fórmula. Ahora vamos a ir a nuestra fórmula que tenemos. Y entonces ahora vamos a decir acá, ¿no? Entonces, el tercer momento, aplicando la formulita que hemos mencionado, el tercer momento de esa distribución, entonces acá lo vamos a calcular en esta celda, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a tener en esa celda. Bien, entonces vamos a tener, aplicando la formulita acá, va a ser igual. Lo que está en el numerador del tercer momento, justamente lo que hemos calculado. Entonces nos vamos a ir acá a nuestra tabla de frecuencias, ahí, y nos vamos a ir a la última columna donde justamente hemos calculado la sumatoria del producto de frecuencia absoluta por el cubo de la desviación, y eso es lo que tenemos acá. Ese sería entonces el numerador del tercer momento, dividido entre n, ¿no? Y entonces, n, ¿dónde está? N es 50, ¿no? 50, y por lo tanto, este sería el valor, ¿no? El valor del tercer momento. Entonces, acá vamos a colocar con 2 decimales simplemente. Entonces, ese es el valor del tercer momento. El tercer momento está relacionado con el cálculo del coeficiente de asimetría. Entonces, el tercer momento está relacionado con el coeficiente de asimetría, ¿no? Coeficiente de asimetría. Bien, entonces, ahora nos vamos al cuarto momento de la distribución, que sería m sub 4, ¿no? Y que simplemente lo único que vamos a tener, lo mismo que en el anterior, va a ser que va a estar elevado ahora a la cuarta potencia. Entonces vamos a tener acá m sub 4 va a ser igual, todo lo mismo, solamente que ahora va a ser esto elevado a la cuarta potencia. Entonces, esa sería la formulita del cuarto momento, ¿no? Entonces, esa sería la fórmula del cuarto momento. Bien, entonces acá nosotros vamos a indicar que tenemos que calcular, ¿no? La desviación tenemos que elevar a la cuarta potencia y eso multiplicar por la frecuencia absoluta. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora en acá, la desviación elevada a la cuarta potencia, que seguramente no la tenemos. Bien, entonces hacemos lo mismo que hemos hecho con la tercera potencia, pero ahora nos vamos a ir acá y vamos a colocar, entonces acá vamos a colocar la cuarta potencia, ¿no? A ver, vamos a insertar. Entonces, a ver, vamos a ver, acá sí tenemos. Entonces, acá vamos a llevar entonces a la cuarta potencia.
Bien, entonces para no hacernos lío, simplemente le vamos a poner desviación 4, ¿no? Desviación 4. Entonces, que sería la cuarta potencia, ¿no? Entonces, ahí vamos a tener la cuarta potencia de la desviación y por lo tanto esto va a ser igual, la desviación ¿dónde está? Está ahí. Ahora, elevado a 4, entonces vamos a tener acá elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces ahí la desviación estamos elevando a la cuarta potencia. Entonces vamos a colocar acá, formato de celda, 2 decimales simplemente, y ahora vamos a bajar esta desviación elevado a 4, ¿no? Que serían esos valores, ¿no? Que vamos a tener acá. Bien, entonces ya tenemos la desviación elevado a la cuarta potencia. Y ahora acá vamos a tener, ¿no? La frecuencia absoluta multiplicado por la desviación elevado a la cuarta potencia, ¿no? Entonces acá vamos a tener eso, ¿no? Y entonces acá vamos a colocar igual la primera frecuencia absoluta, acá, es simplemente 1, ¿no? 1, entonces 1 tiene que ser multiplicado, 1 multiplicado por la cuarta potencia de la desviación, que sería este valor, ¿no? Bien, entonces vamos a dejarle solamente con formato de celda número 2 decimales y vamos bajando ahí para todos los demás. Vamos a centrar, ¿no? Y entonces ahora acá tenemos que hacer una sumatoria, la sumatoria del producto de la frecuencia absoluta por la cuarta potencia de la desviación. Entonces nos vamos acá y colocamos autosuma y ahora esa sería entonces, este sería el valor de nuestra sumatoria, ¿no? Entonces acá vamos a colocar, ese sería nuestro valor, ¿no? Entonces ese sería el numerador de la cuarta potencia, ¿no? Entonces ahora nos vamos nuevamente acá, ya tenemos la fórmula de la cuarta potencia, entonces nuevamente vamos a copiar, lo vamos a pegar y aquí vamos a tener entonces el cálculo de la cuarta potencia, ¿no? De la cuarta potencia. Entonces nos vamos ahora en estas, ahí en la celda, y vamos a calcular entonces la cuarta potencia. Entonces la cuarta potencia va a ser igual al producto de frecuencia absoluta por la cuarta potencia de la desviación, y eso ¿dónde va a estar? Va a estar en la última columna que hemos generado en nuestra tabla de frecuencias, justamente acá, ¿no? Y como es sumatoria, entonces va a ser igual a este valor, ese valor. Ahora, dividido eso entre n, ¿no? N, entonces, ¿cuánto vale? 50. Entonces, en nuestro cuarto momento, entonces, tiene un valor de 85.70, ¿no? Entonces, este sería nuestro cuarto momento, ¿no? Este cuarto momento va a estar relacionado acá. Ese cuarto momento va a estar relacionado entonces con lo que es la curtosis, ¿no? Con lo que es la curtosis. Bien, entonces ya tenemos los 3 momentos más importantes de la curva de distribución de una variable aleatoria, el momento 2, el momento 3 y el momento 4, ¿no? Pero también nosotros sabemos que un aspecto importante, sabemos que hay una relación entre la varianza poblacional, y la desviación estándar poblacional, ¿no? Y la desviación estándar poblacional. Bien, entonces nosotros habíamos indicado que la desviación estándar poblacional, ¿no? Entonces vamos a colocar acá. Entonces vamos a decir la desviación estándar poblacional es igual, ¿no? Pero estamos hablando de desviación estándar poblacional, por lo tanto eso tiene que ser sigma, igual, entonces tiene que ser esto a la raíz de la varianza poblacional. Y la varianza poblacional, entonces la vamos a denotar acá como sigma
ahí, sigma elevado al cuadrado. Esa sería nuestra varianza poblacional, ¿no? Entonces acá vamos a, bueno, darle relleno, ¿no? De acuerdo a esta relación que nosotros tenemos entre lo que es varianza poblacional, sigma cuadrado y desviación estándar poblacional, entonces ahora nosotros vamos a calcular el valor, ¿no? El valor de sigma, que sería la desviación estándar poblacional. ¿Por qué estamos queriendo calcular la desviación estándar poblacional? Porque ese valor de sigma se encuentra en la fórmula del coeficiente de asimetría. Entonces acá vamos a indicar que sigma, ¿no? Sigma, eso vamos a llevarlo acá, ahí al medio. Entonces, sigma, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual, hemos dicho, a la raíz de la varianza poblacional. Y la varianza poblacional está representado por el segundo momento. Entonces, ahí tenemos a ese valor. Entonces, esta sería la desviación estándar poblacional. Entonces, acá vamos a dar formato de celda, simplemente 2 decimales, y ese sería entonces nuestro valor de la desviación estándar, poblacional. Ahora el coeficiente de asimetría, entonces nosotros lo podemos denotar de la siguiente manera. Bueno, podemos darle una denotación al coeficiente de asimetría. Entonces vamos a indicar que el coeficiente de asimetría, vamos a ver la formulita, ¿no? El coeficiente de asimetría, acá, ¿no? Entonces vamos a tener que el coeficiente de asimetría va a ser igual, hemos dicho ahí, va a ser igual al tercer momento, ¿no? Al tercer momento, que sería m sub 3, dividido, hemos dicho, entre el cubo, ahí, de la desviación estándar sigma. Entonces, aquí tenemos la desviación estándar poblacional. Entonces, esta es la formulita del coeficiente de asimetría de Pearson. Entonces, acá vamos a ver el coeficiente de asimetría. Entonces, el coeficiente de asimetría tiene esta relación, ¿no? Esa relación, donde tenemos nosotros el segundo momento y también tenemos el valor de sigma, ¿no? Entonces, acá vamos a indicar que nuestro coeficiente de asimetría para nuestros datos, tendrá entonces un valor de, aquí lo vamos a calcular en esta celda. Entonces ahora vamos a calcular nuestro coeficiente de asimetría, eso va a ser igual, dice, al tercer momento. Entonces vamos a buscar el tercer momento, ese es nuestro tercer momento, ¿no? Menos 4.8. Ahora dice dividido entre la desviación elevado al cubo. Entonces tenemos la desviación elevado al cubo. Entonces vamos a tener acá elevado a 3, ¿no? Entonces vamos a tener un coeficiente de asimetría que tiene un valor también con 2 decimales de menos 0.32. Entonces, ese sería el valor de nuestro coeficiente de asimetría. Nosotros hemos dicho que tenemos 3 posibilidades en relación al coeficiente de asimetría. Que el valor sea muy próximo a 0, que sea negativo, o que sea positivo, ¿no? En este caso nosotros podemos ver que nuestro valor, si bien es negativo, es menos 0.32, pero no es un valor que está muy alejado de 0, ¿no? Si nosotros compararíamos entonces con valores de menos 1, menos 2, ¿no? Donde nos representarían coeficientes de asimetría hacia la izquierda mucho más severos. Entonces, acá tenemos un valor que nos está indicando que la curva de distribución de nuestra variable aleatoria número de flores por planta presenta una asimetría ligeramente hacia la izquierda, ¿no? Entonces, esa sería nuestra conclusión. Entonces, aquí vamos a colocar la interpretación de este menos 0.32.
32 del coeficiente de asimetría. Entonces decimos, debido a que el coeficiente de asimetría de menos 0.3 es un valor negativo, pero no muy alejado de cero, no muy alejado de cero, ¿no? Entonces, se puede decir que la variable aleatoria, número de flores por planta, presenta una curva de distribución ligeramente asimétrica hacia la izquierda. Entonces, esa sería nuestra conclusión. Entonces, que nuestra curva de distribución es una curva ligeramente asimétrica hacia la izquierda, ¿no? Si, por ejemplo, habíamos indicado que el valor sería, en vez de menos 0.32, menos 1, menos 2, menos 3, cuanto más lejos esté de cero hacia la izquierda, entonces ahí la asimetría hacia la izquierda va a ser mucho mayor, ¿no? Va a ser mucho mayor. Entonces, la interpretación se va a hacer en base al valor calculado, cuán cerca esté de cero o cuán lejos hacia la derecha y como también hacia la izquierda. Entonces, esa sería en realidad la interpretación del cálculo del coeficiente de asimetría con ese valor que hemos calculado de menos 0.32, ¿no? Bien, entonces tenemos el coeficiente de asimetría y si nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿dónde estaríamos en acá? En estas, ahí. Entonces, estaríamos en esta situación, en una asimetría negativa, ¿no? Entonces, donde la media aritmética, dice, presenta un valor que es menor a la mediana, que también eso podemos comprobar, porque tenemos ahí la media aritmética y tenemos también el valor de la mediana, ¿no? Entonces ahí podemos ver que el valor de la media aritmética es menor que la mediana, porque las frecuencias absolutas están concentradas a la izquierda. Pero como el valor de nosotros, si bien es negativo, pero no está muy lejos de cero, entonces no presenta una asimetría tan marcada como la que se encuentra en esta gráfica. Evidentemente, en nuestros datos vamos a ver que la curva de distribución va a presentar indudablemente las mayores frecuencias absolutas, más en la parte derecha, ¿no? Pero no va a ser tan pronunciado como está acá en la figura, donde todas las frecuencias absolutas más altas están en la parte derecha, ¿no? Y eso hace que en la parte izquierda la cola sea mucho, mucho más larga, ¿no? Entonces, esa sería entonces la interpretación del coeficiente de asimetría. Entonces, acá también podemos ver, nosotros hemos indicado, aquí tenemos, entonces, también podemos ver que evidentemente también se cumple con esto de la relación entre la media aritmética y la mediana. Como nosotros hemos dicho que la curva de distribución es ligeramente asimétrica hacia la izquierda y por lo tanto la media aritmética tiene que ser menor que la mediana. Evidentemente acá la media aritmética es 5.86 flores por planta, la cual es menor que la mediana, cuyo valor es 6 flores por planta. Aquí también podemos darnos cuenta de si estos valores, evidentemente acá la media aritmética es menor, pero que también no es un valor muy alejado de la mediana. Si nosotros comparamos 5.86 con 6, hay una diferencia ahí, pero esa diferencia no es mucha. En cambio, si hubiéramos tenido
una media de 5,86 y una mediana de 7 u 8 flores por planta, entonces eso significa también que nuestro coeficiente de asimetría ya no sería menos 0,32, sería menos 1, menos 1,5, menos 2 o menos 2,5. Entonces, cuanto más diferencia haya entre la media aritmética y la mediana, ¿no? Entonces también la asimetría va a ser más pronunciada hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿no? Entonces, esa sería la manera en que tenemos que calcular y también interpretar el coeficiente de asimetría de Pearson, que es uno de los, no es el único, pero es el más utilizado. Y entonces ese coeficiente está dentro de estas medidas de forma de la curva de distribución. Entonces, lo que nos falta a nosotros ahora de calcular es la kurtosis, ¿no? La kurtosis que nos va a medir el grado de apuntalamiento de nuestra curva de distribución, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a dejar de compartir, vamos a detener la grabación.